Mantente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras. Señoras y señores, volvemos al aire y empezamos con esta canción que nos parece que es el punto inicial de lo que a nosotros nos representa como el disco más específico, más icónico en la historia de la música uruguaya. Vamos con él. Comenzamos con esta historia sobre el disco La Gesta de Aparicio. Fue el Masucer. Francamente no sé ni cómo explicar. Nunca anduvimos tan fuertes ni tan bien armados, ni tantos. Desde Tupambaé, la cosa comenzó a ir mejorando y esa tarde éramos Tuito, Coronillas y Quebracho, firmes, soportando el fuego que crepitaba a lo largo de las líneas enemigas como un granizo cerrado. Como víboras chiflaban las moras abriendo claros. Caiba la gente en racín. Se acalambraban los brazos de rastrillar los fusiles y avanzábamos de a rato, tropezando con el plomo, con los gritos, con los caídos, con un bárbaro horizonte de divisas decolladas y un granido de clarines que se estaban atorados como cuervos con la carne de la patria, delirando. Ahí nomás cayó mi jefe, gaucho crudo hasta el tután, que sabía espantar las moras con el poncho como tábano. Y ahí nomás otro valiente picó espuelas a en mano. Y cayeron otros jefes milagrosos, como santos de melena y barba blanca, capitanes con el grado puesto a dedos por la muerte, orajudos como diablos. Firmes, firmes mis cachorros, nos gritaban, tropezando. Pero nada, éramos Tuito, Coronillas y Quebracho, y el quebracho no se duebla, no se quiebra ni llorando. Nos pitábamos la vida con el humo y los disparos. Por delante la guerrilla como quien anda paseando, o en su escolta y de bandera desplegada, tranco y tranco, desfiló el águila blanca del cordobés. Veteranos que la guerra a lanza seca talló en cerno del apacho, se sacaban el sombrero, lo clamaban lagrimando. Moribundos que boqueaban se acodaron entre el pasto para morir con esa imagen en los ojos, para mirarlo, para mirar aquella estampa que fue orgullo de los gauchos, desfilar entre las barbas de sombrero y poncho blanco. Ahora sé que dos fantasmas le flanqueaban el caballo, que Chiquito y Gumercindo le esperaban para escoltarlo, para llevarlo hasta la gloria galopeando, galopeando. ¡Viva el general! Gritaban. ¡Cabo viejo! ¡Viva el cabo! Y el tostado se abalanzaba y él lo iba sujetando. Las rayadas divisiones deliraban a su paso. Y un repente vino un frío recorriendo el espinazo de la tropa y un silencio no creció de entre las manos. Sobre el cerro Lunarejo dio el lucero un grito largo que rodó por las laderas, tiritó sobre los pastos, se erizó sobre la sangre derramada por el llano, se arrastró por los abrojos, por las chilcas, por los cardos, se tajió en las espadañas tembloroso del bañal y murió en los ñapindaces monte adentro, sollozando. Una helada luna llena vino pálido a besarlo. Ni los grillos se escuchaban. La frescura de los pastos perfumó los cojinillos donde se iba desangrando. Yo lo vi un poco más tarde. Lo llevaban entre cuatro, sobre un zarzo de maniadores y de lanzas, entre cuatro. Se llevaban el coraje del ejército entre cuatro. Con la muerte del general Aparicio Saravia comenzamos este repaso, pasar por encima nada más de un hecho tan importante hoy.
Quienes por ahí siguen otras de mis actividades, que son las columnas. Hoy subí una columna donde hablo de las cosas que las acciones que vamos haciendo, que van dejando su huellas que ni siquiera imaginamos. El 19 de septiembre de 1836, en la batalla carpintería nacieron las divisas blancas y coloradas. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque fue esto lo que tiempo después, casi 70 años después, casi 70 años, provocaría de lo que hoy estamos hablando. Rivera fue sucedido en la presidencia por Manuel Oribe, quien había sido un hombre de confianza de Lavalleja en las luchas de la independencia. Rivera permaneció con una fuerte cuota de poder, ejerciendo el cargo de comandante general de la campaña, para la cual había sido designado inmediatamente de cesar como presidente por su sucesor en la presidencia interina. Oribe era la autoridad constitucional en Montevideo, pero Rivera mantenía su poder político y militar en el interior del territorio. Oribe encontró una situación muy dificultosa en la hacienda pública. En abril de 1835 declaraba que los cofres del erario se encontraban vacíos y que las rentas impositivas habían sido afectadas por anticipado, en garantía de deudas contraídas por el Estado que alcanzaban un monte de enorme peso para el Tesoro. El ministro de Hacienda, Juan María Pérez, dispuso emitir bonos del Tesoro para conseguir dinero de inmediato, establecer impuestos sobre la actividad industrial y comercial y sobre la propiedad inmueble, y reducir en un día cada 6 meses los sueldos de los empleados públicos. Por otra parte, se inició una revisión de las cuentas del gobierno de Rivera a cargo de la Comisión de Cuentas del Poder Legislativo y se dictó un decreto de amnistía en beneficio de los partidarios de Lavalleja que se habían sublevado contra Rivera. La comisión que investigó la administración del gobierno de Rivera determinó prontamente que durante su gobierno habían existido importantes irregularidades y fraudes en perjuicio del Estado. Rivera, desde su cargo de comandante general de la campaña, se quejó por ello a Oribe, al tiempo que intensificó sus contactos con caudillos riograndenses. Esto generó a Oribe dificultades diplomáticas con el gobierno de Brasil. Por otro lado, las crecientes relaciones de Rivera con los argentinos unitarios emigrados de Buenos Aires, encabezados por el general Juan Lavalle, resultaban muy molestas para Oribe debido a sus estrechas relaciones con el gobernador Juan Manuel de Rosas, que recién hablábamos de él. Fue a raíz de las elecciones para alcaldes ordinarios en enero de 1836 que se produjo el primero de una serie de enfrentamientos entre ambas autoridades, el Poder Ejecutivo y el comandante general de la campaña. El devenir de estos enfrentamientos trajo como resultado la supresión de la Comandancia General de la Campaña por decreto del Poder Ejecutivo del 9 de enero de 1836. Dos bandos se enfrentaban con tendencias bien definidas y por decreto del gobierno de agosto de 1836 toda la población, tanto militares como civiles, debían usar una divisa o un distintivo en el sombrero o el vestido, de color blanco, con el lema Defensores de las Leyes. Se usó este color porque habían sido las vinchas de los patriotas en 1811. Los del bando de Rivera adoptaron una divisa de color celeste, tomado de la escarapela nacional que al poco tiempo cambiaron por el rojo, debido a que se desteñía por la acción del sol o de las lluvias convirtiéndose en blanco. Esta divisa fue confeccionada con la bayeta del forro de los ponchos y chiripáes, de color colorado más firme y persistente. Luego sigue esta historia, que finalmente termina en ese 19 de septiembre de 1836, en las costas del arroyo Carpintería, en el departamento de Durazno. En esa instancia, Oribe dispuso que sus tropas se distinguieran mediante la vincha blanca con la inscripción Defensores de las Leyes, y por su parte Rivera ordenó que sus hombres usaran como distintivo la vincha de color rojo. Desde ese momento,
Los partidarios de Oribe fueron los blancos y los de Rivera los colorados. Esta separación, provocada en 1836, por ahí, tiene un desenlace muy fuerte para la historia uruguaya en la batalla de Mazoyer, ocurrida el 1 de septiembre de 1904, que fue la batalla final de la revuelta de Aparicio Saravia. Iremos con el contexto histórico un poco después, pero lo que nosotros queremos hacer hoy es resaltar el arte, lo que provocó artísticamente una fecha como esta, por ejemplo, en ese disco La Gesta de Aparicio, que yo digo que es el disco más icónico de nuestra historia, porque trata sobre un evento que ahora un poco lo va a relatar Carlos Benavides, que es uno de los integrantes de ese disco, de ese long play en aquel momento. Yo recuerdo tener ese disco de pasta grande en casa, y Carlos Benavides nos contaba lo siguiente. ¿Cómo te va, Ignacio? Bueno, en Tacuarembó, cuando estábamos trabajando con el Bocha, con los Eduardos y con Darnoyans, el Bocha había programado un recital sobre las patriadas. Te estoy hablando allá por el 72, mediados del 72, y donde íbamos con textos, por supuesto, trabajados por el Bocha y música nuestra, a dar un panorama de lo que fueron esas guerras civiles, de los dos puntos de vista, de las dos fuerzas, ¿no? Tanto de blanco como de colorado. Y las canciones las íbamos a cantar con música nuestra, los cantores que te nombré, y el Bocha iba a decir textos, y era todo un recital que íbamos a componer. Entre las canciones que nosotros compusimos estaba la milonga del cordobés, milonga del sacrificio, y como Jamín del País, que si bien no es una canción de amor despojada de títulos de banderías políticas, porque vos fíjate que la moza era colorada y el mozo que le cantaba era blanco, es decir, estaban los dos. Es una historia que se puede repetir, que se repitió en cuánta guerra hubo por ahí, de las relaciones, del amor en tiempos violentos, ¿no? Bueno, y entonces en el 74 yo grabé como Jamín del País. También en el 75 salió el disco de Carlos María Fossati que se llamaba De Poncho Blanco, con justamente esa canción de Tabaré Echeverri y Ardúa que llama De Poncho Blanco, ¿no? Como Jamín del País fue una canción que se popularizó, de ahí que yo me tuve que venir de Tacuarembó, como no pensaba, pero en aquellos tiempos las distancias eran grandes, ¿no? Entonces se les ocurrió la idea de hacer una serie de discos historicistas en Sondor, y el primero que salió fue justamente La Gesta de Aparicio, donde están justamente esas tres canciones que te nombré, y dos canciones más que compusimos con Cosme René Benavides, un poeta, tío también poeta, que son Canto al General y Paso del Parque El Daimán, que van conjunto con las canciones que grabó Carlos María y Los Cimarrones, ¿no? Y también estuvo el Pampa Barrientos recitando justamente la muerte de Aparicio Saravia de Osir Rodríguez Castillo, ¿no? El sentido que nosotros con el Bocha le dimos a las canciones sobre Saravia, en un tiempo ya en dictadura, fíjate que te estoy hablando de nada menos que del 74 en adelante, el 73 en adelante, que estábamos en dictadura, era rescatar las raíces profundas de nuestro pueblo en un ejemplo como el de Saravia, ¿no? O fíjate que en la milonga del cordobés dice
entre ávidos y logreros. Su lema fue por la patria, ¿no? También al final dice, Águila del Cordobés, acosados por malandras, ¿quién no volverá los ojos a tu blasón por la patria? Y en esa milonga también hay referencias sobre Saravia de un colorado y de un blanco también. Ese era el encare que nosotros le dimos a las canciones sobre Saravia. No pretendíamos en ese momento más que defender las raíces, ya que no podíamos cantar otro tipo de canciones. Bien clarito dijo un policía de inteligencia y enlace, una de las veces que me detuvieron, que decía que nosotros nombrábamos a Saravia porque no podíamos nombrar al Che Guevara. Y estaba equivocado. También nombramos a Artigas en muchas canciones y que fueron prohibidas por la represión de esos tiempos. Ese fue el encare de del disco que tuvo su repercusión y la tiene. Más allá de colores políticos, te digo, uno ve, por ejemplo, cómo se le canta a Martín Miguel de Güemes y a tantos hacedores de la historia en Argentina y en otros lugares. Y bueno, ese es el sentido de esas canciones. Y como siempre digo, ¿no? Lo volvería a hacer. Me olvidé decirte, Ignacio, que en ese disco hubo una canción prohibida. Una canción que se llama Hoy ha vuelto el general, texto del Bocha y música mía, y bueno, la había cantado yo. Esa canción fue prohibida. Así que también no fue común y a libre albedrío las canciones historicistas, sino que también dependía de lo que se dijera, ¿no? Pero muchas veces, esa canción se llamaba, te dije, Hoy ha vuelto el general. ¿Ah? Abrazo. De Poncho Blanco. Vamos a llamar ahora a Sugar Flores. Yo ya no tengo caudillo, no tengo por quién pelear. ¿Pa' qué quiero la divisa si se murió el general? Mi pena la lleva el viento y rebota en las quebradas, y el eco quiere decirme que ya no me queda nada. Se ha secado el manantial, anocicao los baguales, no vuela el águila blanca, se han callado los orzales. Señoras y señores, escuchábamos de Poncho Blanco, de este disco que yo les digo que es, ya les dije, les repito, porque me parece que nunca lo hemos tomado, nunca la historia lo ha tomado, como un disco que está basado en un momento, en un lugar específico, la muerte de Aparicio Saravia, lo que significó esa muerte, y como decía Carlos Benavides ahí en esos textos, tratar de tener distintos puntos de vista sobre esa situación, como un jazmín del país. Carlos Benavides me decía que era un detalle, por ejemplo, que la muchacha de la cual el hombre está enamorado y sale a pelear por Aparicio Saravia era colorada. Le digo, pero eso nunca lo dice en la canción, pero era, me pone él. O sea, hay mucho de esas historias, de esas canciones, pero están hechas en base a esa pelea entre uruguayos, entre gente del mismo país, porque estaban de un color o de otro. Un poco ya les contábamos del inicio en aquella batalla de Carpintería el 9 de septiembre, pero ahora hablemos con Schubert López, alguien encargado de la historia, encargado de la historia y al Partido Nacional, para hablar bien de qué significó Aparicio Saravia en toda esta historia. Buenas tardes, Schubert. Schubert Flores. Schubert Flores, exactamente. Siempre lo digo y ahora puse Schubert nomás. Sí.
¿Qué significó Aparicio Saravia? Bueno, Aparicio Saravia es una referencia ineludible en los fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Es el hombre que lucha no por el poder, no por llegar a la presidencia de la República, un caudillo del interior, de Cerro Largo, que se propone terminar con el unicato, con el régimen imperante entonces de gobierno de partido único prácticamente, que se valía de distintas estratagemas para perpetuarse en el poder, por momentos en el militarismo, en el civilismo, pero sobre todo en el dominio de la cosa pública, del Estado y de la corrupción. En un país donde no había elecciones libres, imperaba la Constitución de 1830, aún el voto era cantado, no había representación de las minorías, no había representación proporcional, el poder legislativo estaba integrado por cuotas partidarias donde, bueno, el partido dominante, el Partido Colorado, tenía asegurada de antemano, hubiera los votos que hubiera, una amplísima mayoría. Y Aparicio Saravia se levanta en armas pidiendo voto secreto, representación de las minorías y honradez administrativa, es decir, basta de corruptela pública, basta de vivir como parásitos del Estado, que en definitiva nos representa a todos, y en ese entonces estaba al servicio de un partido político. Tú no podías ser entonces un militar integrante del Ejército Nacional si no usabas la divisa colorada. No podías ser profesor de enseñanza si no estabas afiliado o usabas ese distintivo. Régimen de partido único. Contra esa situación, otro cosa es que se levanta Aparicio Saravia, un vecino alzado, al cual lo seguían masas ciudadanas, fundamentalmente rurales, y también juventud principista citadina. Y ese es el programa de Saravia: obtener elecciones libres, obtener el voto secreto y la representación de las minorías y la representación proporcional. Muere antes de conseguir estos preceptos, estos objetivos, pero es tan fuerte la conmoción saravista que llega hasta 1904, que a partir de allí se inicia un proceso que va a terminar con la reforma de la Constitución allá por 1916-17, donde comienzan a implementar estos mecanismos de democracia que se van perfeccionando con el correr del tiempo, de manera que Uruguay se transforma en una democracia republicana que pasa con los años a ser ejemplo en el continente y en el mundo. Y aún hoy Uruguay está reconocido en el mundo como la única democracia plena de Sudamérica. No llegan a 20 las democracias plenas en el mundo, una docena. Y bueno, entre ellas está Uruguay. Y lo que no se tiene en cuenta, o no nos damos cuenta porque nos hemos habituado a la alternancia de los partidos en el poder, a los actos electorales, a las garantías que existen desde la Corte Electoral para que sea un proceso limpio e inobjetable, todo lo cual hace que seamos una democracia plena, no nos damos cuenta que esto se fundó y se logró gracias a la lucha, a la iniciativa y al sacrificio de Aparicio Saravia. Perfecto. Ese es el gran significado del águila blanca del Cordobés. Claro. Ahora, siempre quedará para el sí o el no que hubiera pasado si en esa batalla no fallecía Saravia, porque vos decís,
fue tanta la conmoción del fallecimiento de Aparicio que trasciende por ahí lo político y se genera algo que no se puede parar. Quizás de no haber pasado eso con Aparicio Saravia en esa batalla, quizás la historia podría haber seguido de guerra en guerra unos años más y vayan a saber por dónde, ¿no? Quiero decir, por ahí las vueltas del destino, que a veces es algo donde se pierde mucho, porque el Partido Nacional en ese entonces pierde su caudillo, tanto que siempre la historia cuenta que Saravia dice que no le digan a los demás que el caído es él, para que no perdieran la fuerza, que igual se pierde la fuerza, ¿no? Pero pese a eso, después quizás logra su objetivo, ¿no? Exacto. Todo lo que digamos que pudo ser es contrafáctico. Exacto. Porque bueno, yo también podría decir que la batalla de Mazoyer estaba ganada. Exacto. ¿Qué hubiera pasado si Aparicio no se ha herido? Y bueno, hubiera sido una derrota contundente del gobierno, que se estaba retirando del campo de batalla porque había agotado las municiones. El jefe, el general Vázquez, que era ministro de guerra, va hasta Tranqueras, y de la estación de Tranqueras le pasa un telegrama a Valle diciendo: si mañana nos atacan, tenemos que retirarnos porque quedamos sin municiones. ¿Qué hubiera pasado? Y bueno, hubiera habido una paz honrosa. Saravia no pretendía el poder. Hubiera habido con Valle seguramente una paz firmada en otras condiciones que la que se firmó 2 meses después, que fue una rendición incondicional del ejército blanco revolucionario, ¿no? Y donde Valle impuso todas las condiciones. Quizás hubiera sido una paz donde estos preceptos y estos objetivos de Saravia se hubieran adelantado en 15 años, que recién se vinieron a constituir en la reforma de la Constitución. En fin, y también se podría decir que el Partido Nacional hubiera seguido desde posiciones de poder militares muy importantes, sosteniendo ese proceso de reformas cívicas y también seguramente socioeconómicas. Y eso no pudo concretarse porque al quedarse sin el principal caudillo, sin el hombre que encarnaba el sentimiento blanco y revolucionario, y bueno, los jefes se retiraron, transaron, y la ciudadanía que seguía Saravia se sintió derrotada y fue víctima de ahí en más de feroces persecuciones. O sea, el Partido Nacional fue prácticamente quitado de escena, ¿no? Hasta que, bueno, la figura de Luis Alberto de Herrera, a partir de los años 20, logra iba a decir rearmar. Se terminaron las revoluciones armadas, se terminaron los tiempos de guerra. Logra reconstruir el partido en torno a su figura, a darle otra mística, pero bueno, el hecho es que a partir de la muerte de Saravia, aquella situación anterior de predominio neto del Partido Colorado, Valle lo consolida sin las armas. Ahora, lo consolida con otro mecanismo, sí, y la prueba está que logra que el Partido Colorado sea gobierno hasta 1958. Exacto. Ahora, eso que vos decís, ¿no? De cómo se tenía todo ahí, de lograrse, todo eso queda inmenso al lado de la imagen de que porque se caiga un hombre, todo pierde fuerza, ¿no? O sea, cómo hasta qué punto esa característica del Partido Nacional, del caudillo, del que lleva adelante las ideas, la fuerza, del que tiene, ¿no? Es como algo que identifica al Partido Blanco. Sí. El Partido Blanco indudablemente es un partido caudillista, que reconoce caudillos en toda su historia. Eso es así.
Eso es así, y siempre que una personalidad de estas características que logra aglutinar y representar a la masa ciudadana desaparece y el partido queda malherido. Realmente es así. Claro. Es una de las diferencias que modernamente se tiene con el Partido Colorado, porque ojo, el Partido Colorado del siglo XIX también tuvo una beta caudillista muy importante, ¿no? Pero la beta doctoral, montevideana, citadina, urbana, siempre predominó y terminó predominando con más fuerza. Sí. En el Partido Blanco, esa beta doctoral, urbana, montevideana, también siempre existió. A Saravia lo complicó bastante. Muy propensos a pactar, muy propensos a sostener el statu quo sin necesidad de revolución, etcétera, etcétera. Pero en términos general, ese sector del nacionalismo siempre tuvo menos preponderancia y menos poder que en el caso del Partido Colorado. Es lo que pienso yo. Claro, sí, no, yo inclusive lo llevo a que hoy en día el Partido Colorado en su momento más bajo político, histórico, en parte se debe al caudillismo que ellos ejercieron en la modernidad, digamos, ¿no? Porque al retirarse el caudillo, o que sería Sanguinetti del partido de estos tiempos, el Partido Colorado no consigue tampoco, o sea, creo que a la larga termina padeciendo lo mismo que siempre dijo que padecía el Partido Nacional y que ellos no tenían. Creo que hoy al no tener referentes, está navegando en unos porcentajes de votos muy menores a los acostumbrados. Bueno, puede ser. El tema, yo particularmente sobre la situación del Partido Colorado, tengo una visión particular, que es la siguiente. Yo creo que Valle Ordóñez, al triunfar sobre Saravia, logró construir, al amparo de la bonanza internacional que Inglaterra y Europa nos compraba hasta la mierda de oveja, sí. Todo lo que provenía del campo iba para Europa, ¿no? Cuero, lana, carne, etcétera, etcétera. Y esa situación Valle la explotó muy bien. En el intercambio con Europa, al Uruguay, un país con pasturas, con clima templado, con una producción ganadera que no necesitaba una mano de obra intensiva y daba altos rindes económicos en el intercambio con Europa, le permitió a Valle acumular dinero para el Estado y crear un modelo estatista con una gran burocracia estatal, con una gran clientela electoral mediante subsidios de jubilaciones, de asignaciones familiares, etcétera, etcétera, y terminó conquistando una inmensa masa de adeptos acostumbrados a el Estado benefactor, a vivir donde el máximo sueño y aspiración pasó a ser un empleado público. Y bueno, ese modelo de país perduró hasta los años 60 y pasa a ser sustituido por la izquierda uruguaya, que comulga más o menos en los mismos principios, teniendo a papá Estado y al gran macrocefalismo montevideano, a la gran capital, como orientador y nutridor de sus fuerzas. El Partido Colorado, que era una fuerza del 50 y pico % del país, queda reducido al 10-15%, y la izquierda, que nunca pasó del 5%, del 10%, del 12%, hoy es el 50% del país. Y seguimos siendo 3 millones de habitantes, como siempre. Entonces es claro que hubo un pasaje del Partido Colorado, del vallismo, al Frente Amplio. Los blancos
siempre orillando entre el 26 y el 27, el 30% como máximo. Este es un país en un 70% vallista, es decir, frente amplista. Exacto. En la obra de La Gesta de Aparicio, coincidís conmigo que es la obra entera, de principio a fin, que en Uruguay no tenemos en la historia otro trabajo sobre eso con otra persona, ¿no? Bueno, muy importante, sí, es una obra integral. Sí, yo no había reparado que en el Uruguay es la única. Estoy pensando, ¿no? Hay un trabajo que me parece que se llama Batalla de las Piedras, que involucra a Washington Carrasco, que no sé si no va por el mismo camino, pero realmente creo que La Gesta de Aparicio es única, a diferencia de lo que pasa en Argentina. Fíjate que en Argentina, por ejemplo, don Carlos Di Fulvio, uno de los máximos exponentes del boom folclórico de los años 60, prácticamente es la única personalidad de esa entidad que vive, porque falleció, bueno, Eduardo Falú, Horacio Guaraní, etcétera, ¿no? Y sin embargo, Carlos Di Fulvio tiene una obra que se llama Canto Monumento. Tiene varias de este tipo, o sea, toda una serie de temas poético-musicales centrados en un tema. La conquista del desierto, por ejemplo, es otro de sus trabajos. Creo que lo último que él hizo es una historia sobre Belgrano. Bueno, hay otra obra monumental y que nos involucra: Los caudillos, de Félix Luna y Ariel Ramírez, que comienza con Artigas. Eso es una obra importantísima, Los caudillos, de Félix Luna y Ariel Ramírez, que arranca con Artigas, y esa obra tiene otra particularidad notable, que está animada, bueno, por el piano, la musicalidad de Ariel Ramírez, pero Ariel Ramírez se valió de un coro, el coro de la Merced, de Mercedes Soriano, del maestro Martino Roda, un episodio que en el Uruguay prácticamente se ignora o no se tiene en cuenta. Claro. Sí, estoy mirando, mira acá lo de Washington Carrasco, claro, es La Batalla de las Piedras, un disco de 1968, en el cual, claro, hay canciones y hay relatos por ahí que van haciendo de nexo entre canciones, pero sí, a mí me llama la atención porque creo que este momento de Aparicio Saravia, este 1 de septiembre de 1904, es como que termina esto que vos decías también, ¿no? Termina definiendo en ese punto las características principales históricas que van a suceder a partir de ese momento, ¿no? Porque es como que le pone etiqueta al Partido Blanco, al Partido Nacional, y le pone etiquetas al Partido Colorado, ¿no? Es como decir esto, el blanco, el Partido Nacional es la fuerza, es el interior, hasta es la mayor cantidad de gente, pero el que gobierna es el de la ciudad, el Colorado, el que está en la capital. Era como eso que durante años marcó a los dos partidos. 1904 significa la terminación, digamos, del siglo XIX y de un modelo de país hispano-criollo equilibrado, con las autonomías municipales todavía vivas, con el federalismo artiguista encarnado en los caudillos blancos, el Timoteo Aparicio, el propio Aparicio Saravia,
un país donde todavía predominaba lo rural, los 4 puntos cardinales, un país al cual se le pretendía imponer un puerto único. Bueno, a partir de 1904 pasamos a tener un modelo, el Uruguay moderno, que ya te lo definí como estatista, vallista, con una gran capital, con un gran puerto donde pasa a residir el 50 o más de la población del país, una cuestión que estimula totalmente el éxodo de la campaña hacia la ciudad, una terminal de vías ferroviarias y después de las carreteras, todas como la palma de una mano y los dedos, irradiando desde Montevideo, y pasa a imponerse una cultura capitalina predominante de corte urbano y ilustrada en París, en Francia, dependiente en lo económico de los ingleses. Claro. Ese es el país que alumbra a partir de 1904. Son 2 modelos de país. Claro. Sí, aquella imagen clara que tenemos nosotros de la capital parado de espaldas a su país, mirando hacia Europa, digamos, y después el resto de la gente. Schubert, yo te agradezco un montón este momento. La verdad que un placer siempre hablar del Partido Nacional, de Aparicio Saravia, de este disco en particular, de parte de la historia. Es algo que nos ayuda mucho a entender la historia desde, como decía Carlos Benavides, eran puntos de vista de la misma historia, de determinadas situaciones, y siempre en ese punto de vista tu opinión es muy importante, porque además sabemos que tenés mucho de esto que acabas de decir recién. Recorrer el Uruguay y conocer a las personas y hablar y buscar en sus lugares. Estás haciendo un trabajo muy necesario para nuestra cultura, que quedará en los libros, y lo que no quede en los libros quedará en los apuntes, y nos veremos todos beneficiados de todo este trabajo que vos estás haciendo, porque bueno, ya lo digo, creo que es muy necesario, no solamente para nosotros, sino para los que van a venir después, que van a necesitar fotografías de estos momentos, que está todo siendo tan, ¿cómo se diría?, tan momentáneo, tan rápido todo, que parece que no está quedando nada más que en páginas de internet, que se nos va a llevar un apagón el día de mañana, y lo que va quedando son esos libros. Así que te agradezco muchísimo por eso, y muchas gracias por este momento. Bueno, gracias a ti por la posibilidad de expresarme y esta larga tenida que hemos tenido hoy. Abrazo y saludo a tu audiencia. Un abrazo grande, Schubert. Después subo la charla a YouTube y te la comparto. Un saludo grande, gracias. Gracias a ti. Schubert Flores, hablando de este disco que marcó un antes y un después. Vamos a poner de La Campaña, que es un tema que nos pedía Claudio Marzoa, que nos decía que a él le gustaba mucho, así que vamos con lo que al productor ejecutivo le gusta. ¿Quién somos para decirle que no? Si el hombre... No, pero es en serio, este tema es muy lindo, vale la pena. Hay temas muy lindos, es un gran disco. Además, yo creo que la diferencia con lo que decía Schubert del trabajo de La Batalla de las Piedras, no digo que no sea un gran disco, pero este es como que cada obra es en sí una hermosa canción. En este caso, de La Campaña de Fossati. Así que vamos hacia ello, después nos vamos a la pausa, seguimos un poco más con alguna de estas historias. Ya volvemos.
entre los chilcales gime el viento, presagio de tormenta en la frontera, la tierra que se parte con estruendo y el pelotón que marcha hacia la guerra. Pero esos son los gauchos de mi tierra, contra la capital van tras la gloria. Si todos esos doctores quieren guerra, a fuerza de lanza asociar historia. Dicen que en campaña no hay escuela, pondremos de pizarra el horizonte, que Aparicio enseñó que las escuelas le caben tanto a un potro como a un hombre. Orgullo familiar la tropa lleva, van padre, hermano, nieto, lanza y bola. Si hay una carabina en bandolera y se vuelven las almas una sola, tiembla la capital porque Aparicio dijo no pido más, ahora lo exijo. Tiembla la capital porque Aparicio dijo no pido más, ahora lo exijo. Después de una larga vida, mucho se cisma y se vuelve, con dolor porque revuelve un ayer como una herida. Veo la sombra querida, águila del cordobés, su poncho blanco el corcel, su voz en la madrugada, de Masoller reposada ya que ya tras él, su poncho blanco el corcel, su voz en la madrugada, de Masoller reposada ya que ya bala tras él. Al productor ejecutivo le gusta De la Campaña y al conductor le gusta Milonga del Sacrificio, así que ustedes escucharán nuestros gustos por ahí. Le mando el saludo grande a Mario Cabrera, escuchando siempre ahí prendido a la latente. Gracias a todos los que escuchan y que están al lado haciendo esto que está lindo. Ir conociendo estas historias para mí es un programa que vale mucho la pena. Para cerrar esta historia de Aparicio Saravia y recorrer ese Masoller, ambos bandos, parece que el tema era que el 1 de septiembre de 1904 por la tarde los combates se prolongaron durante alrededor de 3 horas, pugnándose por unas posiciones ocupadas por las fuerzas del gobierno en unos cercos de piedra que eran usuales en aquel tiempo donde no había alambramiento, desde los cuales hostigaban a los revolucionarios con nutrido fuego de fusilería. Los revolucionarios a su vez lograron varias veces desalojar a los gubernamentales de esas posiciones, pero recelando que estuvieran minadas, luego no las ocupaban y eran retomadas por el ejército gubernista. Entretanto, los revolucionarios procuraban que los gubernamentales consumieran sus municiones para atacarlos más tarde. Aparicio había planificado separar a los ejércitos colorados de Vázquez y el general Pablo Galarza. Con este objetivo dio la orden a la vanguardia cuyo jefe era Basilio Muñoz, avanzar para pasar primero que el enemigo por Masoller rumbo a Rivera. Se preveía que el enemigo trataría de tomar las fuertes posiciones de los cercos dobles de piedra que salen de Masoller por la cuchilla de Aedo, y así lo hicieron. La vanguardia roja se parapetó en los cercos tomando la delantera,
Eso lo relata Nepomuceno Saravia, el hijo y colaborador de Aparicio. Pero también, según Nepomuceno, dice que la vanguardia blanca no cumplió con lo ordenado. Pero el hijo del general Basilio Muñoz asegura que la historia es otra. Que sí, que se hicieron. Dice que el 31 de agosto, día anterior a la batalla, primera hora de la tarde, mi padre, que comandaba la vanguardia nacionalista, tendió su división para atacar a la vanguardia del ejército gobernista, que tenía mucha menos gente y estaba mal municionada, algo de lo que decía Schubert hoy. Conozco esos detalles con precisión porque en esas fuerzas coloradas venía quien después fue mi suegro, el que al tiempo confesaría a mi padre que cada soldado tenía apenas 17 cartuchos. Cuando el general Basilio Muñoz se aprestaba a avanzar, vino un chasque con la orden de Aparicio de no comprometer ninguna acción. Mi padre no entendió tan extraña decisión y envió al doctor Bernardo García para que procurara convencer a Saravia de lo fácil que sería vencer a la vanguardia gobernista. Pero la respuesta del caudillo fue la misma, no atacar. Entonces el general Basilio Muñoz fue personalmente a hablar con Aparicio y le dijo que en media hora podía liquidar el combate. Ni aún así Saravia modificó su posición. ¿Cómo se explica? Por las conversaciones de paz entabladas con Mascareñas, un hecho que mi padre ignoraba y que no fueron más que una trampa para hacerlo perder tiempo. En esas 25 horas que Aparicio esperó, el ejército colorado pudo unirse y tomar lugares estratégicos en las alturas de los montes. A las 10 de la mañana del día 1 de septiembre los marcos estaban ocupados y recién a las 3 de la tarde Saravia dispuso el ataque, obligando a su gente a ser sometida a un fuego terrible desde dos flancos. Lo sensato hubiera sido retirarse del lugar de la batalla, dejarle las alturas a las tropas del gobierno y buscar una posición más propicia, pero no ocurrió así. Como consecuencia, la batalla de Massoyer se libró en las peores condiciones imaginables. Sea cual sea la causa, el ejército del gobierno colorado había logrado llegar a Massoyer unido y con más municiones y hombres. En esas circunstancias, Aparicio Saravia salió a recorrer el frente, la historia que todos conocemos. Salió a recorrer el frente de fuego para estimular a sus soldados, pero claro, su figura claramente reconocible, sombrero y poncho blanco, y estar acompañado de un abanderado, era fácil, era un blanco fácil. Él se arriesgó a eso, porque estaba al alcance del fuego enemigo. Y así ocurrió. Una bala atravesó el vientre de izquierda a derecha, lesionándole los riñones y los intestinos. Francisco Trota logra sacarlo y atender sus heridas. Todavía en pie, Aparicio Saravia trataba de sonreír, pero perdía mucha sangre. Trota lo acuesta sobre su propio poncho y luego, junto a otro médico, Martínez de apellido, y 4 personas más, lo trasladan a fuerza de poncho. Posteriormente es llevado hasta el cercano Brasil, hacia una estancia distante alrededor de 5 kilómetros de la frontera. Fue asistido también por un estudiante de medicina llamado Arturo Lucich. 10 días agoniza Saravia, sufre una peritonitis aguda a causa de los derrames internos causados por las lesiones de bala. Y acá viene lo otro que hablábamos hoy con Schubert. No se logra un acuerdo inmediato para designarle un sustituto en el mando superior, en las fuerzas revolucionarias. Y en definitiva su orden de volver a atacar a los gubernistas en la siguiente madrugada con fuerzas de relevo no fue cumplida, retirándose el ejército revolucionario tras la frontera, luego de la cual prácticamente se desbandó, quedando así derrotada la última revolución civil. Todo esto que se ha firmado, que se ha logrado, porque, por ejemplo, lo que decía Schubert, ¿no? De lo que hablamos con Schubert, de que fuera un partido de caudillos. El panorama, dice, era extremadamente claro, como lo explicó Carmelo Cabrera. Este es un ejército saravista. Caído Saravia, es imposible mantener su cohesión. Nos vamos a ir de este lindo homenaje a una de las obras gráficas, a una de las obras artísticas más importantes en la historia de la música folclórica uruguaya, con esta canción, Presente mi general.
paisano va marchando por la huella, con tropilla por delante, va a juntarse al general. Llevan todos la divisa prolijamente bordada y una lanza de tacuara acabada de cortar. El paisano va enchapeado con estribos de campana, cabezada de plata y oro y un escudo en el pretal. Llevan toda su riqueza, va a tener muerte de lujo si alguna bala los para cuando manden a cargar. Al salir de Santa Clara los embosca una partida, una descarga de fusiles deja caído el tendal. Solo uno de ellos se escapa con 3 balas en el cuerpo. Pues pucha qué mala suerte morir sin poder pelear. El paisano del chapeado está otra vez en la huella. Las horas pasan y pasan y él solo piensa en llegar. El hombre lleva la cara del color de la divisa, la badana ensangrentada, lanza firme y voluntad. La badana ensangrentada, lanza firme y voluntad. Y cuando cruza las líneas en la luz de los fogones, los centinelas le miran sin preguntarle quién va. Se dan cuenta por la estampa que ese paisano doblado va marchando tranco y tranco, derecho a la eternidad. El jinete en un tordillo, de sombrero y poncho blanco, como si fuera una nube que cruza la oscuridad. El paisano junta fuerza, se afirma bien en su lanza y alcanza justo a cuadrarse. Presente mi general. Gente en el aire, 24 horas contigo. Pausa y ya volvemos con Hablemos de Todo.